Hola, mi nombre es Itzel Cocarríos y realicé una investigación para mi tesis de doctorado con el título de Procesos de Democratización y Reformas Policiales en América Latina, análisis comparado de los países federales. En esta investigación lo que yo hago es primero un rastreo de la literatura y me doy cuenta que no existen estudios sistemáticos sobre la reforma policial porque lo que existe por lo general son análisis de caso o estudios de N pequeña, comparaciones muy pequeñas. Entonces lo que yo quiero hacer con esta tesis es un análisis sistemático con bases teóricas. Primero planteo en mi marco teórico y en mi marco analítico cuáles son los actores importantes para realizar una reforma policial, tanto por parte de cuáles son el proceso de democratización que vivieron estos países, como por cuáles son los actores importantes de las instituciones policiales. Lo primero que hago es un análisis de 3 países, que son los países federales de América Latina, Argentina, Brasil y México. Estos 3 países rastreo desde el momento de democratización hasta el año 2018, cuántas y cuáles han sido las propuestas de reforma policial que se han realizado, y entonces con ello hago un análisis de tipo QCA, análisis de configuraciones, para poder saber cuáles son las variables que nos pueden dar luz sobre cuáles son las reformas policiales que se aprueban y cuáles son las reformas policiales que no se aprueban. A partir de ahí yo ubico algunas interacciones, sobre todo con respecto al tipo de modelo anterior que tenían estos países antes del modelo democrático, con respecto a si son modelos civiles o militares, si son profesionales o no, y esto tiene una importancia bastante importante con respecto al futuro de las reformas policiales en estos países. También descubro que es importante el contexto de inseguridad, pero no siempre el contexto de inseguridad propicia reformas, sino que también en algunos tipos de reformas es necesario que haya un contexto de seguridad para poder proponerlas, ya que, por ejemplo, las reformas que se realizan en contextos de inseguridad suelen ser más bien de tinte autoritario o de mano dura, y las reformas democráticas necesitan o son más propicias en un contexto de no inseguridad. Después de este análisis de países, me voy a un análisis de reformas específicas para poder dilucidar cuáles otras variables pueden ser importantes, además de las que yo consideré, y hago un análisis de 2 reformas mexicanas. De ahí descubro que es importante ver estas reformas como en su proceso legislativo para entender por qué algunas reformas tienen mayor éxito, probabilidad de ser implementadas y otras no. Por ejemplo, en el caso mexicano, las reformas que se presentan en el primer periodo legislativo del presidente es más factible que puedan aprobarse porque tienen el apoyo del Congreso generalmente. Y también es importante que el presidente, dentro de sus acciones, le dé prioridad a sus soluciones dentro de la reforma cuando lidia con problemas de protestas por inseguridad. Posteriormente, el último análisis que yo hago es un análisis comparado de 3 reformas, una de cada uno de los países que yo analizo, una en Brasil, una en México y otra en Argentina. Y de estas, lo que yo quiero saber es cuál fue el desempeño de las policías tras la implementación de estas reformas. Lo que descubro es que para el caso de Argentina y el caso de Brasil, las reformas ayudan a que haya mayor confianza de la ciudadanía con respecto a la institución policial, pero en el caso de México esto no sucedió. A pesar de la reforma, los niveles de desconfianza siguen altos. Y también descubro que hay una disminución de la tasa de victimización en estos 3 países tras las reformas, pero curiosamente descubro que hay una reducción de esta tasa no solo en estos países, sino a nivel regional. Por lo tanto, hay que analizar más a fondo cuál es el papel de las reformas en esta disminución de la victimización y si hay otros fenómenos regionales que estén influyendo en esta disminución de la victimización. Por último, concluyo que es importante seguir realizando análisis sistemáticos para poder tener mayores bases teóricas en este aspecto de la reforma policial. Hay que tener mayores acuerdos en cuanto a la definición de qué es una reforma policial, cómo clasificarlas y finalmente cómo estudiarlas. Y también, señalo algunos otros contextos en los que es importante probar este marco teórico para probar su validez y su fortaleza. Muchas gracias.